y admitir. Compartir. Silenciar. Sí. Compartir. Ok, ya estoy compartiendo porque no me quiero tardar, principalmente porque se tienen que cumplir los objetivos de esta clase, ¿sí? Entonces, ya estoy admitiendo a todos los que me dicen. Admitir todo. Llevamos 20. Admitir todo. Admitir todo. Ok. Llevamos 25. Siguen llegando. Ok, admito. Sí. Ok. Éramos 39. Llevamos 26. Pues Natalia. Unir. Admitir. Admitir todo. Ok. Seguimos, 31. Seguimos. Seguimos. Ok, llevamos 33. No me quiero despegar de aquí porque si empiezo a hablar, empiezan a me querer entrar. Aunque ya tengo un rato y no. Bueno, pues vamos a jugárnosla. A ver, otra vez. Lo hago aquí. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces ahí tenemos esta definición. La clasificación. Esto es muy interesante, muchachos. La clasificación data desde 1815 con el reglamento de Viena, un acuerdo que se llegó hace mucho tiempo, que siguió manejándose hasta la adopción de la Convención de 1961. De acuerdo con esto, hay 3 categorías de embajadores o de agentes diplomáticos. La primera categoría son embajadores, nuncios, legados pontificios y otros jefes de misión equivalentes. Primero, los embajadores pues, son representantes de un estado frente a otro. Después, los nuncios, como viene en la parte de abajo, los nuncios son agentes diplomáticos del Vaticano. La diferencia entre nuncio y delegado pontificio es la permanencia. Muchas veces los nuncios ya son los permanentes y los legados pontificios vienen así como que a cumplir una misión o se quedan un poco de tiempo, pero no van a ser los definitivos. Aunque Girolamo Prigione, que era alegado pontificio cuando México inició relaciones con el Vaticano en el gobierno de Salinas de Gortari, pues se volvió nuncio, o sea, dejó de ser legado pontificio y se volvió nuncio. Después tenemos los enviados extraordinarios, los ministros plenipotenciarios y los internuncios, que los internuncios son, digamos, enviados por el Papa para una cuestión en especial nada más. Y después tenemos los encargados de negocios, que son los agentes diplomáticos ad hoc para una sola misión en especial. Las 2 primeras categorías se acreditan ante el jefe de Estado,
como embajadores, y la última ante los ministros de Asuntos Exteriores. En cambio, la Ley del Servicio Exterior Mexicano de 1994, en su artículo 4, nos dice que los integrantes del cuerpo diplomático son embajador, ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario y agregado diplomático. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, señores, si ustedes van a entrar a la rama diplomática y pasan el primer examen, que es muy duro, la verdad, son muy duros porque se manejan muy buenos sueldos ahí. Lo primero que entran ustedes son como agregados diplomáticos. Te están trabajando, van preparando en el Matías Romero y si ya tienen los conocimientos necesarios, lo que va a suceder es que van a hacer un examen para acceder a la categoría siguiente, que es tercer secretario. Vuelven a adquirir experiencia, vuelven a seguir estudiando, se preparan y hacen un nuevo examen y entonces se convertirán en segundo secretario. Vuelven a estudiar, vuelven a hacer su experiencia y si todo sale bien, tendrán el rango de primer secretario. Vuelven a estudiar, pueden acceder a ser consejeros, vuelven a estudiar, pueden acceder a ser ministros y por último a ser embajador. El ser embajador en materia de relaciones internacionales dentro del Matías Romero es quizás ser equivalente a un doctor, y técnicamente el embajador pues es el que se puede hacer cargo de una embajada en cualquier parte del mundo. Lástima que el problema con el Servicio Exterior Mexicano es que durante muchísimo tiempo se manejó como el bote de basura de la política y entonces tú no querías tener a un político ahí cerca de ti, pero tampoco lo podías mandar a su casa, pues entonces ¿qué hacías? Pues lo mandabas de embajador a algún otro país extranjero para que no los tuvieras ahí fastidiándote todo el tiempo. Así le pasó a Alfredo del Mazo, así le pasó a Jorge Carpizo, así le pasó a muchos políticos que después los nombraron como embajadores. Y durante muchísimo tiempo fue eso, debo de ser sincero. Ya eso se está acabando un poco porque en los gobiernos del cambio, principalmente panistas y principalmente Morena, pues no ha habido esa presión de que la política o los agentes molestos o incómodos los estén presionando mucho. Por lo tanto, no usan el servicio exterior para mandar a los políticos que no les gustan a otros lugares. Sin embargo, pues sí, fue durante muchísimo tiempo el manejo del servicio exterior mexicano como bote basura de la política mexicana. Pero en fin, bueno, afortunadamente ya no es así. Ahora bien, ¿cómo se comienza la misión diplomática? Primero, los estados se deben de poner de acuerdo, incluyendo la calidad de los enviados, si va a ser permanente, si va a ser provisional. En un momento dado, si se llega a una decisión de una sede permanente, se deben manejar dos principios fundamentales para el manejo de las misiones: la discrecionalidad y la reciprocidad. Vamos a entender esto. Discrecionalidad significa que aunque yo tenga ganas de poner a una persona en especial en un país como embajador, yo tengo que preguntarle al país si quiere que lo tengan embajador. Vamos a poner el ejemplo de que Abigail Vélez, que es de las pocas que prenden su cámara, pero ahora la tiene cerrada, vamos a pensar que Abigail Vélez la vamos a nombrar como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Cuba. Y resulta ser que ella tiene dos obras muy importantes sobre Cuba. Una se llama Cuba, los socialistas apestan, y dos, Castro, el gran dictador. Y lo queremos nombrar como embajadora de México en Cuba. La respuesta que nos va a decir la isla, ¿cuál es? No tienen que pensarlo mucho. A ver, García Gutiérrez, ¿qué respuesta cree que dé la embajada el gobierno de Cuba a la posible, no, el posible nombramiento de Abigail Vélez? Pues yo creo que la respuesta obvia sería que no, debido a que pues está en primera como que, bueno, no va como que con moralmente ni socialmente con la relación, por así decirlo, que pudiera tener con Cuba.
debido Pues a sí, en efecto, o lo que sea, pues dijo. va a decir, esta señora nos ataca, y si nos ataca, cómo vamos a permitir que sea embajadora de México en Cuba? Así de plano. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues Ajá. simplemente no lo acepta. ¿Qué pasa? Entonces, ¿se le pregunta al país de asilo? Sí, ¿O no, no, al país de asilo, no, al país receptor. receptor, receptor? O sea, usted es el estado acreditante, él es el estado receptor. Pero obviamente si se le pregunta, eso es la discrecionalidad. La reciprocidad significa que las mismas condiciones que yo te doy para tu embajador es la misma condición que tú tienes que tener con el mío. Si tú le pones restricciones a mi embajador, yo le voy a poner restricciones al tuyo. Y aquí pues no quedaría más que el ejemplo de la Guerra Fría. Durante el tiempo que duró la Guerra Fría, el embajador de Estados Unidos en Moscú no podía salir de Moscú. En reciprocidad, el embajador soviético en Washington no podía salir de Washington. Eso se llama reciprocidad. Entonces, la verdad sea dicha, pues sí, esos dos aspectos son fundamentales en la relación diplomática. Respecto a el número de integrantes de cada misión, eso se fija también por mutuo acuerdo. En Egipto, ¿cuántas personas podríamos tener en la embajada? Pues difícilmente 10. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas relaciones con Egipto. Pero, ¿se imaginan cuántas personas podríamos estar utilizando en la embajada con Estados Unidos? ¿Cuántas personas estadounidenses trabajan en la embajada en México? Es obvio que por la cantidad de relaciones que tenemos con ese país, lo que vamos a tener es una embajada grande cuando tenemos una relación política grande. En este caso, la de Estados Unidos, pues mínimo debe tener 50, 60 o 70 o hasta 100. Y seguramente Estados Unidos tiene casi el mismo número de personas acreditadas en la de México. Pero, pues es obvio que en ese caso se tiene que manejar un principio de reciprocidad. Ahora bien, como parte de la discrecionalidad, cuando un Estado tiene la pretensión de enviar un nuevo agente diplomático a otro Estado, debe obtener de este, antes de nada, su placet. Así se llama esa autorización. El placet significa que eres persona grata, porque si te retiran el placet, eres persona non grata. O sea, no eres una persona agradable. Punto. ¿Ok? Los demás miembros de la misión diplomática no requieren el placet con la anticipación que requiere un embajador, pero se rige de la misma manera. Yo tengo una anécdota de un general que estuvo con Luis Echeverría y resulta ser que se quedó al final de la cola y cuando llegaron al besamanos para ver qué posición le iban a dar, pues resulta ser que ya llegó, ya estaban todos los huesos asignados. Pero Luis Echeverría, hombre práctico y de grandes vuelos, dijo, bueno, a ver, tráigame la lista de las embajadas de México. Y entonces al general, cuando llegó, le dijo, mire, le voy a dar un puestazo. Se va usted a ir de agregado militar a la embajada de México en Suiza. Pero la embajada de México en Suiza, Suiza es un país muy especial. O sea, si por algo no ha tenido problemas Suiza con el coronavirus, es que a los suizos les dijeron, se meten en su casa y no salen. ¿Y qué creen? Se metieron en su casa y no salieron, para nada. Y son muy ordenados, son personas muy prácticas. Yo las personas suizas que he conocido, les pregunto, ¿te gusta bailar? ¿No? Y entonces, ¿qué haces? Pues generalmente, pues platico, veo películas, pero pues yo trabajo y pues me voy a mi casa a descansar. Entonces, ¿no te gusta la pachanga? No, no me gusta la pachanga, no me gusta bailar, no me gusta, muchas veces la música no me gusta. Así son de especiales. Cuando tú llegas a Suiza, a un hotel, en la noche, en la madrugada, te dan unas botas de plástico. ¿Para qué? Para que no estés taconeando en el piso, porque eso es molesto. ¿Cuántas veces en los hoteles no han escuchado que está una persona y llega una persona como si estuviera bailando tap, ¿no? Tac, 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 tac. Las muchachas principalmente. En Suiza eso no se puede. Te dan unas botas especiales para que no molestes a los otros, a los otros, a los otros huéspedes del hotel. Imagínense nada más en Suiza. Resulta ser que no habían pasado 3 meses, llega la fiesta del 15 de septiembre
La embajada pues la hace comida, una comida de 2 a 4 de la tarde, a 5 a lo más. De pronto ya el general ya se ha echado sus tequilas oiga, señor embajador, ¿cómo que la vamos a parar? Pues sí, señor general, no podemos seguir aquí porque pues las reglas nos marcan que pues, tenemos 1 hora para terminar con el festejo y ya se acabó, entonces nos iremos a descansar. Y dice, ay, señor embajador, pues si a esta hora México se siente en la sangre, tienes México en la piel, aunque parezca canción de Luis Miguel. Pues bueno, resulta ser que se acabó la fiesta en la embajada, a las 3 de la mañana le hablan al embajador, sí, perdone, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? Voy para allá. Le hablaron de un sanatorio de salud mental, de un manicomio. Y lo que sucedió fue que el general se salió de la fiesta, tenía ganas de seguir celebrando, de casualidad vio un bar abierto y justo a las 11 de la noche que lleva a cerrar el bar, cuando le dijeron, señor, ya vamos a cerrar, dice, a mí no me cierran la cantina, hijos de tales por cuales, y viva México, y sacó la pistola y se puso a tirar. Ya saben que eso casi nunca pasa en México cuando han escuchado de eso. Pues fíjense que eso hizo que al señor lo llamaran los servicios de seguridad, pues al pobre general lo encuentran todo ebrio, quizás hasta vomitado y con camisa de fuerza, de tanto que peleó el señor, imagínense nada más. Y entonces el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza le dice al mexicano, oiga, usted comprenderá, y dijo el embajador, claro que comprendo, el general se va en el primer avión a México. ¿Por qué? Porque retirar a una persona así, pues implica que a lo mejor ya te iban a aplicar a retirar el placet, y el placet pues es muy malo. Es como si de veras estás poniendo la relación diplomática de México en peligro, y eso no debe de ser. Les pongo un caso en contrario. Cuando salió la revista Milenio, que cuando compraron La Afición, que era un periódico deportivo, Milenio compró La Afición, y aunque tienen todavía el periódico La Afición, pero pues el máximo negocio es el periódico Milenio, y tenían una revista que yo ya no la he visto, no sé si todas la publiquen, pero en Milenio 2, en el segundo número, se hizo una entrevista con el embajador canadiense de Quebec en México, y resulta ser que en la licitación de carros del metro, en la línea B, la que va a Ciudad Azteca, estaba Alstom de París contra Bombardier canadiense. Y resulta ser que los canadienses ya se sentían ganadores de la licitación del tren, de los trenes del metro, pero no contaban con la astucia de Joseph Marie Córdoba Montoya, que fue secretario particular del presidente Salinas y que se decía en algunos momentos que era el vicepresidente de México. Y aunque él es mexicano por naturalización, pues el chiste es que pesaba mucho en la política y resulta ser que prefirieron a Alstom de París a Bombardier de Quebec. Y resulta ser que el embajador del Quebec en México empezó a decir, es que ustedes mexicanos son una bola de corruptos, son unos vendidos, no puede ser posible que si ya teníamos la licitación casi ganada, nos la hayan quitado. Son una porquería de país, son unos sucios, son unos palurdos, son unos... Pues sí, sí es cierto, pero no lo tenía que decir él. Entonces, resulta ser que se hizo el gran escándalo, pues para el martes que salió la revista, para el miércoles, la embajada de Quebec anunció que se iba a retirar el embajador porque tenía otras labores diplomáticas que cumplir. ¿Cuál cuernotes? Se lo sacaron porque ya le iban a quitar el placet, porque sí es cierto, como les dije, sí es cierto todo lo que dijo, pero él no tiene que decirlo. Pues arriesgas mucho la misión diplomática de tu país. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cómo se puede quitar el placet en cualquier momento a cualquier embajador.
y prefieren los países mejor, ¿sabes qué? Mejor yo lo retiro y ya no le aplicas nada, porque eso es como poner una tarjeta amarilla en la relación diplomática, en cualquier momento te sacan la roja, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgarse? No sé si eso se entendió, si todos lo comprendieron. Si alguien tiene dudas, por favor que me diga. ¿Hay alguna medida más fuerte que el placer, que retirar el placer? ¿Retirar el placer? No, en las autoridades puedes tú retirar en el momento que tú quieras, pero si tu relación diplomática puede estar en peligro, no hay otra más que separar inmediatamente al embajador y llevártelo a otro lugar porque eso puede hacer que la relación se vuelva peligrosa. Entonces, normalmente así vamos. Vamos a entrar en la parte última de la unidad a cuándo se acaba la misión diplomática, que ahí hay que tener algunas condiciones especiales. ¿Ok? Pero me reservo la respuesta de su pregunta a ese momento. Ok, bueno. La representación diplomática se da de dos formas, la activa y la pasiva. En la activa, ustedes van a tener a un embajador del Estado 1 que va a ser embajador ante el Estado 2 y ante el Estado 3. O sea, el Estado 1 nombra al mismo embajador para el Estado 2 y para el Estado 3. En cambio, la representación pasiva, el Estado 1 y el Estado 2 nombran al mismo embajador ante el Estado 3. Vamos a explicar esta primero. Generalmente se da cuando no tienen necesidad de tener al mismo embajador en lugares que son muy cercanos. En algún momento, el embajador de Bélgica también lo era de Ámsterdam, de ante Holanda. ¿Por qué? Porque de Amberes a Ámsterdam, en la capital de Holanda, pues era un viaje como de aquí a Pachuca, de aquí a Toluca, de aquí a Querétaro. O sea, prácticamente era muy corta la distancia. ¿Para qué tienes dos embajadas si prácticamente puedes viajar de un país al otro en un automóvil, ¿no? Entonces, pues generalmente México hacía la representación activa. El embajador de México nombraba al embajador tanto para a Bélgica como para Holanda. Y como la distancia era muy corta, pues se podía cumplir perfectamente con la misión diplomática de los dos. En cambio, la pasiva sí es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque el Estado 1, México, y el Estado 2, vamos a pensar Honduras, nombran al embajador mexicano ante el Estado 3, que puede ser, no sé, Japón, Corea o algún otro país. Aquí, ¿qué es lo que busca el Estado 2? Porque a lo mejor el Estado que no está aportando al embajador, a lo mejor está rompiendo relaciones diplomáticas, pero sabe que hay mexicanos todavía por allá, o más bien hondureños, y entonces quiere que México le haga el favor de recolectar a los hondureños que falten para mandarlos de regreso a Honduras. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. A final de cuentas, sucede mucho cuando se cortan las relaciones o cuando hay un desastre, se pierde la embajada o cuando el Estado se está retirando del país. Eso puede suceder y entonces lo que haces es que le pides al mismo embajador del Estado que aporta al embajador que lo cubra mientras estén regularizando las cosas. Y entonces el Estado 3 va a dar dos placets al Estado 1 y otro placet al Estado 2. Aquí, pues obviamente también el Estado 2 y el Estado 3, pero van a darle placet al mismo embajador frente al Estado mexicano. Pero bueno, en cualquiera de las dos formas hay que tener mucho cuidado porque sí se pueden generar este tipo de representaciones. ¿Ok? La representación diplomática para iniciar se entregan las cartas credenciales. Las cartas credenciales son los documentos que emite un Estado acreditante a través de su jefe de Estado para acreditar el carácter de un agente diplomático. Se entregan generalmente los originales al jefe de Estado en ceremonia protocolaria. Yo les he comentado aquí en México lo que se hacen es que se dejan juntar 5 o 6 países que hayan nombrado recientemente a sus embajadores y en una sola ceremonia juntan a todos, les dan
15, 20 minutos para que platiquen con el presidente y entonces entregan sus cartas credenciales. La fecha de presentación de las cartas credenciales lo que va a ocasionar es que ellos van a formar a los decanos del cuerpo diplomático. El que haya entregado primero sus cartas credenciales van a ser para todos los efectos legales el vocero de todas las representaciones diplomáticas. Y ustedes van a decir, ay, pues qué chiste tiene eso. Bueno, en las ceremonias del 15 de septiembre, cuando se hace la famosa ceremonia de la cena de la independencia de nuestro país, donde asiste todo el cuerpo diplomático, pues el decano del cuerpo diplomático es el que toma la voz y es el que brinda porque México tenga una larga vida. Tiene esa función. Ahora, respecto a la llegada o salida de algún agente diplomático del país, la realidad es que se puede realizar siempre que se dé aviso al Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso la Secretaría. Voy a salir por una semana, pero regreso. Ah, ok, no hay ningún problema. O si ya me retiro, pues le tengo que avisar a la Secretaría. Me tengo que retirar porque mi estado me está diciendo que me vaya a cumplir otras funciones a mi país. Y entonces, como no, muchas gracias, señor embajador que estuvo por aquí y se va. O que me revise el estado. Oye, ¿sabes qué? Voy a retirar a mi embajador porque va a tener funciones más importantes en México. Digo, en mi país, en este país. Ah, bueno, pues entonces no hay ningún problema, pero me avisan. Eso es lo único que te pide para poder manejar la salida de los cuerpos diplomáticos. Ahora bien, los cuerpos diplomáticos tienen privilegios e inmunidades diplomáticas que se clasifican en 3 tipos. Sobre la persona del agente diplomático, sobre las cosas del agente diplomático y sobre el ejercicio de la función diplomática. Aquí vamos a terminar con muchos mitos. Primero, la inmunidad sobre la persona se refiere a inmunidad de jurisdicción civil y penal. ¿A qué se refiere la civil? No pueden ser llamados a juicio, no pueden ser demandados, no pueden ser llamados como testigos, no pueden ser llamados como peritos, como terceros, en ningún tipo. Ahí va a haber excepciones, lo vamos a ver en su momento. En cambio, cuando estamos hablando de jurisdicción penal, es que no pueden ser detenidos por ninguna autoridad del Estado, salvo y por alguna razón lo van a mandar llamar, pues tiene que ser avisado el embajador o avisado al gobierno de ese país y aparte tiene que ser tratado con dignidad y respeto, nada de que te vamos a dar una calentadita para que empieces a soltar la boca, pues no, tienes que ser tratado con dignidad. Ahora, en las excepciones de la jurisdicción civil, pues son situaciones que uno le llamaría mucho la atención. Yo he comentado que uno de los errores que tiene la ley del Servicio Exterior Mexicano es que lo único que te piden es que tengas un título de una profesión. No tienes que ser necesariamente abogado o no tienes que ser necesariamente licenciado en Relaciones Internacionales. Basta con que tengas un título universitario. Entonces hay casos en donde pues hay doctores o hay otro tipo de personas que pueden ser o acceder a ser embajadores de un país. Pero imagínense nada más que yo soy cardiólogo y resulta ser que soy cardiólogo y resulta ser que me mandan llamar porque me piden que Carlos Slim me va a pagar una cirugía a corazón abierto. Yo soy embajador, mi labor es representación de mi estado frente al otro. Pero si yo digo, ay, me voy a ganar unos pesillos más y lo hago, y de pronto el señor Slim se muere por una negligencia médica, no puedo yo decir, ah, pues es que yo soy embajador, a mí no me puedes juzgar porque yo tengo inmunidad de jurisdicción. Obvio, no lo debes de hacer, tú no estás facultado para ejercer tu profesión aquí, y si lo haces, tienes que ser responsable de las condiciones. Obvio, también si por alguna razón tienes actividades comerciales, vamos a pensar, te pones a decir, ay, pues voy a ser embajador, pero voy a vender casas en México. Y como las casas en México se venden muy bien, pues voy a vender casas con chanchullo. Y de pronto, cuando te vienen a reclamar una evicción o una garantía por vicios ocultos o algo así, tú de pronto dices, pues yo soy embajador, no me puedes demandar porque tengo inmunidad. No, ahí no, porque tú no puedes andar haciendo actividades fuera de la función de representación. Por lo tanto, si lo haces,
puedes llegar a tener responsabilidad sobre los actos que te salieron mal. Eso es lógico. Por lo tanto, ahí tenemos una situación. Ahora, situaciones estrictamente personales, como sería una sucesión, si soy albacea de la sucesión, ni modo que también diga, pues yo soy embajador, no me puedes tocar. No, si te comprometiste a desempeñar el cargo en una sucesión de tu familia, pues tienes que hacer la labor de ser demandado y poder actuar ante una autoridad judicial. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en una acción de divorcio. Si me voy a divorciar en México, pues a lo mejor voy a tener que dejar mi carácter de embajador para poder acudir al juzgado. Bueno, otra cuestión, no produce impuestos personales o reales por sus bienes. Ellos no pagan impuestos. En las aduanas no se debe pagar arancel alguno. Sus equipajes solo pueden ser visados en su presencia y no están obligados a prestar servicios personales ni públicos, ni tampoco servicio militar. O sea, no tiene esa facultad, son embajadores y por lo tanto tienen derecho de no hacerlo. Ahora bien, esto es sobre la persona con las características de la inmunidad de jurisdicción civil y penal, que son las más importantes. Sobre las cosas, no se pueden exigir al agente diplomático impuestos reales sobre sus bienes. Ellos no pagan predial, no pagan derechos por servicio de agua de la embajada, no pagan por los bienes que ellos puedan adquirir, ya sea porque los traigan a México o porque los saquen de México. La residencia privada del agente diplomático goza de inmunidad similar a la del local de la misión. Hay inviolabilidad en su correspondencia, hay inviolabilidad en sus bienes diplomáticos o automóviles y se debe permitir que el diplomático pueda recibir recursos materiales para la misión o bienes de uso personal sin que deba pagar impuestos sobre eso. Una anécdota, ya se los había dicho, por ejemplo, México sacó a muchos chilenos durante el golpe de Estado de 1973 en los coches diplomáticos, porque los coches diplomáticos son inviolables y por lo tanto el ejército chileno no pudo haber improvisado los coches y lo que sucedió fue que los bajaban del coche inmediatamente al avión y órale, por eso vinieron para México, porque los coches diplomáticos no pueden ser revisados por la autoridad. Otra cuestión, pues obviamente los artículos que usan son de la misión, pues tienen que ser manejados con la misión. Por lo tanto, pues no se puede pagar impuestos sobre ellos. No hay los contenedores que llegan a las embajadas, alguna vez me tocó ver uno de Francia, pues imagínense vino, champaña, caviar, o sea, pues era para la misión, no era para que todos tuvieran, y obviamente franceses, entonces pues la calidad y la cantidad de productos que van a la embajada francesa, pues son muy caros, pero pues ellos no tienen por qué andarle pagando. Entonces la autoridad aduanera de México tiene que dejarlos pasar. Ahora bien, sobre la función diplomática. La garantía de que el ejercicio de la función diplomática se realice normalmente y eso implica seguridad y protección. No es cierto que los locales de las embajadas sean parte del territorio del Estado que los tiene. Una cuestión, sí generalmente llegan a venderlos y comprarlos, pero no son parte de su territorio. Lo que tiene que suceder es que el Estado receptor tiene que garantizar su protección y seguridad. Por eso, ahorita todavía están construyendo la embajada de Estados Unidos en México, que va a estar en la colonia Irrigación, y tienen ahorita todavía el local de Paseo de la Reforma. Pero ¿qué pasa en Paseo de la Reforma? Ya pusieron toda una serie de laminotas ahí muy grandes para proteger, porque cada vez que hay manifestaciones de estos muchachos anarquistas, pues lo primero que quieren es romperle los vidrios a la embajada de Estados Unidos. Y lo peor del asunto es que no logran entender que cada vez que rompen los vidrios de la embajada de Estados Unidos, México es el que tiene que pagarle los vidrios, porque es el que tiene que garantizar que debe de estar seguro esos vidrios. Y como son vidrios blindados, pues no se crean que salen baratos. Se debe permitir la comunicación continua de la misión con su país. La valija diplomática, que ese es otro de los mitos. Oiga, ¿existe de verdad esas gentes que tienen una valija con una esposa? Sí, pero se llama valija diplomática.
y esa no puede ser visada por ningún motivo. Tampoco el correo oficial puede ser violado. Los correos diplomáticos no pueden ser detenidos bajo ninguna circunstancia. Los locales de las embajadas son inviolables. Las autoridades del estado receptor no pueden entrar en ellos si no es con la anuencia del embajador, y si no es el embajador, con la anuencia de su gobierno. Y por lo tanto, el local de la misión diplomática, por obvias razones, no puede ser utilizado para otro fin. Ni modo que la embajada de Estados Unidos en México de pronto digan, ay, pues tenemos un local, un localito medio abandonado. Ah, pues vamos a vender hot dogs y hamburguesas. Pues no se puede. O sea, su función es representación y por lo tanto no puede ser utilizado para otro fin. Si lo utilizan para otro fin, caen en la responsabilidad general. Ok, ya nada, me faltan 5 minutos para terminar esta sesión. Yo voy a cortarle aquí. Ok, voy a cerrar aquí. Y bueno, si tienen alguna pregunta, háganla ya, porque también por eso nos empezamos a tardar. El trabajo es de un solo archivo, pues sí, es un solo archivo, es un solo trabajo. Que esté dividido en 3 partes, eso es muy distinto. ¿Ok? Entonces, eso es el Gustavo García que comenta eso. ¿Qué más, niños? Profe, yo otra vez recalcando, disculpe, siento que no entendí. ¿Qué se va a entregar el día de hoy? Ok, lo del trabajo de Relaciones Exteriores, que es una lista de los secretarios de Relaciones Exteriores desde 1821 hasta el actual. El organigrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quién es la dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene a su cargo todo el control de los tratados. Eso, los 3 forman parte de un mismo trabajo. ¿Ok? ¿Ya lo entendió, Araceli? ¿O des un zape? No, profe, Ok, ya ¿y cómo entendió. se lo voy a enviar por correo o en la plataforma? Sus equipos lo tiene que mandar el coordinador, el equipo de Yo que soy ya el tiene. coordinador, por eso estoy preguntando. Ah, bueno, a mi correo directamente. Ahorita no está habilitada la plataforma para recibir ese trabajo. Sí Ah, vamos a perfecto. tener que subirlo, pero hasta que yo ya lo califique. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿qué más, niños? Dice, ¿hay representación diplomática en el Vaticano? Sí, pero obviamente no es un embajador, no es un nuncio. ¿Qué importancia ha tenido un nuncio? Ay, mi amigo, pues es que el problema de la relación entre los Estados Unidos mexicanos y el Vaticano siempre fue tirante por la posición de Juárez durante los años 1850 en adelante del siglo XIX. Y aparte, nosotros tuvimos apenas nuestra primera relación diplomática con el Vaticano en 1988 durante el gobierno de... No, fue más, en 88 fue cuando ganó, no, fue como por el 92, fue la primera relación de México con el Vaticano, nos mandaron su legado pontificio y hasta como por 1994 a 98 ya hicieron la embajada, la anunciatura, que todavía hoy está en la calle de Juan Pablo II, en la colonia Guadalupeín, cerca de donde está la Secretaría de la Función Pública. Está Insurgentes y hacia atrás de esa Secretaría de la Función Pública está la Anunciatura Apostólica del Vaticano, que ahí es donde se quedaba el Papa cuando venía. Pero pues la importancia que ha tenido un nuncio, pues nada más es la representación diplomática, aunque acuérdense ustedes que pues es lo que está pasando ahorita, que están diciendo que sí se va a abrir la basílica, pero que la van a abrir para permitir 500 personas diarias de aquí hasta el 12 de diciembre, para que la gente no se vaya a las marchas del 12 de diciembre con un montón de personas, porque ahorita están las situaciones muy difíciles con el coronavirus. ¿Me pasarían su Facebook algún integrante de mi equipo para ponerme en contacto? Híjole, pues ya hasta qué horas, mi amigo. Es más, creo que ni siquiera equipo tiene, Misael. Como no estuvo viniendo. Pues sí, en efecto, no tiene equipo, Misael. Si quiere entregar su trabajo, tendrá que entregarlo usted solito, porque no tiene equipo.
Y creo que el mismo caso le pasa a Ortega Gómez, que también se ha abandonado, pues también tiene el mismo problema. Y aquellas personas que no tengan equipo, pues si quieren entregar, tienen que entregar todos los trabajos, pero tienen que entregarlo por su cuenta. A ver si de veras es igual tener equipo a no tenerlo. ¿Ok? Dígame, Edgar. La clase pasada me comentó que si aceptaba yo mi equipo y le dije que sí. Reza, déjeme ver. Es el equipo Pozole. ¿El de equipo Pozole?